Bien chicos, vamos a continuar con nuestras clases. Ya hemos visto cómo derivar utilizando la definición de la derivada o la fórmula de la derivada. Ahora vamos a aplicar las reglas para derivar las funciones algebraicas. Los mismos ejercicios que hicimos al iniciar lo que es derivadas, vamos a resolverlas aplicando las reglas de las derivadas. Pero antes de eso vamos a ver cada una de sus reglas. La primera es la derivada de una constante respecto a x es igual a 0. Derivada de una constante. La segunda, la derivada de x respecto a x. Esto es igual a 1. La derivada de x respecto a x siempre va a ser igual a 1. Esto es como x elevado a la 1. Fíjense que acá x está elevado a la 1, ¿no? La tercera regla. La derivada respecto a x de u, que es una función, más b, que es otra función, más, en este caso, bueno, pongámoslo aquí menos w. Esto es igual a la derivada de u respecto a x más la derivada de b respecto a x. Pilas que es la b esta, no es la o, es la b. Menos la derivada de w respecto a x. Esto es suma o resta. Muy bien. Vamos a ver la cuarta. La derivada respecto a x de una constante por una función. En este caso la constante c por la función b. Esto es igual a la constante por la derivada de b respecto a x. Constante por una función. La quinta. La derivada respecto a x de u por b. Esto es igual a u por la derivada de b respecto a x más la derivada, más b por la derivada de u respecto a x. Esto es un producto. Entonces fíjense nuevamente, la derivada respecto a x de una función u por una función b. Esto es igual a u por la derivada de b respecto a x más b por la derivada de u respecto a x. Esto es un producto. Cuando es un producto se aplica una suma. ¿De acuerdo? Vamos con la sexta. La derivada respecto a x de una función b elevado a la n. Esto es igual a n por b a la n menos 1 por la derivada de b respecto a x. Aquí vamos a ver que b es
una función de x. Asimismo, la derivada respecto a x de x elevado a la n. Esto es igual a n por x a la n menos 1. Entonces, fíjense que acá tengo de base la x, mi variable x, y de exponente tengo la n. Entonces, cuando tengo una derivada de esta forma, baja el exponente n, se mantiene en la base x y resto del exponente 1, n menos 1. Igualito que la de acá, pero ¿cuál es la diferencia? Que aquí no pongo la derivada de x respecto a x, la derivada interna. La derivada de x respecto a x, ¿cuánto era? La derivada de x respecto a x era igual a 1. Entonces, como yo ya sé que es igual a 1, acá no le pongo. ¿Sí? Y solamente queda hasta ahí. Vamos a la séptima. La derivada respecto a x de u para b. ¿Eso a qué es igual? Aquí vamos a hacer a una raíz de fracción. Aquí en el denominador es b cuadrado. En el numerador es a b por la derivada de u respecto a x. Para un cociente se resta. Menos u por la derivada de b respecto a x. Esto es un cociente. Aquí recordemos que u está en función de x. Y b también está en función de x. Muy bien, nuevamente. Para esta derivada, cuando tengamos un cociente y tengo dos funciones, u y b. Entonces, aquí es igual. Aplico esto, es lo que ustedes tienen que aplicar para todas. En este caso, el denominador al cuadrado, que sería b al cuadrado. Ojo, este es b. Nuevamente les digo, este es b. b al cuadrado en el denominador. Y en el numerador es igual a b por la derivada de u respecto a x. Menos u por la derivada de b respecto a x. Muy bien. Y vamos a ver la última. Sería la 7a. La derivada respecto a x de u, de una función u, para una constante. Eso hay que diferenciar bien, ¿no? Entonces, esto es igual a ¿qué? Raíz de fracción a la derivada de u respecto a x sobre la constante. Y esto es una función por una constante. Una función para una constante. Muy bien. Estas son todas las reglas de las derivadas que vamos a estudiar. Entonces, nuevamente vamos a repasar la primera. La derivada de una constante respecto a x siempre va a ser 0. La derivada de una constante. ¿Una constante qué puede ser? Puede ser cualquier número entero. Cualquier número. Por ejemplo, yo tengo la derivada de cualquier número real.
la derivada de 1, la derivada de 2, de 100, de 200, de 1.000.000, ¿sí? Va a ser siempre 0. La segunda, la derivada de x respecto a x. Fíjense que aquí la variable es x y estoy derivando respecto a x mismo. Cuando tengamos estos casos siempre va a ser igual a 1. Es decir, x está elevado a la 1. Como les decía acá, el exponente del x está elevado a la 1. ¿Sí? Vamos a la tercera. La suma o resta de funciones. Cuando yo tengo una suma o resta, aplico la siguiente regla. La derivada respecto a x de la función u más b y menos w es igual a la derivada de u, separo, ¿no? La derivada de u respecto a x más la derivada de b respecto a x, separo, menos la derivada de w respecto a x. Perfecto. Y independientemente voy derivando. Vamos con la cuarta. La derivada respecto a x de una constante, recuerden que C es una constante por una función b. Entonces, esto es igual a la constante por la derivada de la función respecto a x. Recuerden que esto es cuando tenemos una constante por una función. La quinta, la derivada respecto a x de una función por una función. Entonces yo tengo, es igual a u, a la función u, por la derivada de la segunda, que vendría a ser la derivada de b respecto a x, más b, que es la segunda, por la derivada de u respecto a x. Esto es un producto. Cuando tenga un producto, es decir, de dos funciones, aplico esta regla. La sexta, la derivada respecto a x de una función elevada a un exponente. Entonces fíjense que acá de base tengo la b, una función b. Entonces cuando tengo una función de estas características o de esta forma, es igual a lo siguiente. El exponente baja, n baja, se mantiene en la base, resto 1 al exponente y derivo a b. La derivada de b respecto a x, que vendría a ser la derivada interna, la derivada de b respecto a x. Y recuerden que b es una función de x. Todo es respecto a x. La siguiente, la derivada respecto a x de u para b, una función u para una función b. Esto es un cociente, entonces esto es igual a ¿qué? En el denominador, b al cuadrado, y en el numerador es igual a b, es decir, el denominador por la derivada del numerador respecto a x, menos el numerador, que es u, por la derivada del denominador respecto a x. Esto es un cociente. Recuerden que u y b siempre están en función de x. ¿Sí? Y la última, la derivada de una función para una constante, la constante c. Entonces es igual a ¿qué? A la derivada de la función respecto a x sobre la constante. Y esto es una función para una constante. Muy bien, y estas reglas son las que vamos a aplicar en el siguiente video.